Bien, buenas noches, bienvenidos a esta conferencia, una más de Gerón Inmortal, un tema importantísimo que ya se ha tocado muchas veces con Marraicoa y con Acosta, que lo dijimos aquí, y ahora pues tenemos a Óscar Uceda, que es nuevo en la plaza, pero no nuevo en general, sino en aquí, y esperemos que te contratemos otra vez, te trataremos. Bueno, Óscar Uceda Márquez, que es licenciado en Historia, ha escrito este libro, Cataluña, la historia que no fue, que es una manera de debatir ciertos tópicos, pero tiene una biografía bastante amplia, ha colaborado con muchos medios de comunicación, radio, televisión y redes sociales, es miembro del Consejo Social de la Universidad de Lérida, en representación del Parlamento de Cataluña desde el año 2013 hasta diciembre de 2023, miembro del Consejo de Patrimonio del Ayuntamiento de Lérida desde el 20 de octubre de 2016, miembro de la Junta de la Sociedad Civil Catalana y vicepresidente tercero de junio del 2017 a enero del 2019, presidente y socio fundador de la Asociación de Historiadores de Cataluña, Antonio Campmany, desde septiembre de 2017. Premio Foro de España a los Valores de las Humanidades 2022 e Historiadores de Cataluña. Miembro de la Asociación Héroes de Cavite. Esta asociación pues, es una asociación de hispanistas que llevan Patricio Lons, Marjul, que por cierto, Julio está dando conferencias en Barcelona, son hispanistas que recogen el pensamiento hispano de toda Hispanoamérica, también de España. Pero veremos que en este programa, que es online, que yo lo veo muy poco, pero es un programa estupendo, viene gente de España, pero después de Colombia, Venezuela, Paraguay. O sea, el fervor hispano se está despertando en España. A pesar de la Linda Negra y todo lo que ha habido, y la potencia de Estados Unidos e Inglaterra, que nos han perjudicado siempre, pero en ese aspecto hay un resurgimiento del pensamiento hispano. Y esto es muy interesante. Esos son los héroes de Cavite. También es embajador de la marca Ejército desde enero de 2004. Esto es una asociación militarista y tal. Bueno, en fin, con todo esto veis que tiene un gran historial y solamente queda escucharme. No escucharme a mí, que veis que escucharme a él. No. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches a todo el público. Muchas gracias también a la Asociación Gerón Inmortal por la oportunidad de estar aquí en la ciudad de la tierra donde vive parte de mi familia. No soy de aquí, vengo poco, pero sí que tengo cierto vínculo con Gerón. ¿Ahora? Vale. Es que estaban los micrófonos a la vez y estamos, ¿no? Creo que ahora estás. Bien. Bueno, pues una vez agradecerle su presencia. Le ha comentado aquí el amigo Jaime el título del libro, Cataluña, la historia que no fue. Un libro publicado hace apenas muy pocos meses, o sea, prácticamente se publicó, salió al mercado en noviembre del año pasado y tiene un título bastante y una portada también pues, bastante reivindicativa y que tiene un origen en parte también por una historia personal. Yo soy un apasionado de la historia prácticamente desde que tengo uso de razón. Yo con 10 años ya quería ser historiador y de hecho no sabía ni siquiera si existía la carrera de historia, pero yo quería ser historiador porque me encantaba la historia. Prácticamente devoraba todos los libros de historia que tenía en casa. Como me sabía poco, si caían en mis manos un cómic, un libro de historia que pudiera encontrar donde fuera o me dejaba un amigo, lo leía. Era una auténtica pasión para un niño tan joven que poco a poco se fue desarrollando hasta llegar a la universidad. En el año 88 entro en el Estudi General de Lleida, entonces pertenecía a la Universidad de Barcelona, con el ánimo de hacer historia. Y entra un chaval que por aquel entonces tenía una ideología marcadamente independentista. Yo era de los pocos, porque en aquel entonces éramos muy poquitos, que estábamos convencidos de que la situación natural de Cataluña y la historia era su explicación, era ser un Estado independiente.
¿Y por qué? Porque la historia nos decía que éramos un país invadido, que éramos un país ocupado, maltratado y que merecía en el futuro estar separada de aquel país que le estaba oprimiendo. Eso es lo que yo había aprendido en estos cómics, en estos libros de historia que habían caído en mis manos, y con esa intención entré a la universidad para reforzar estas ideas que yo tenía y para trabajar por la independencia de mi país, ¿no? Esta era mi idea romántica de chico de 18 años que entra a la facultad. Pero ¿qué pasó en la universidad? En la universidad tuve la suerte de topar con profesores de historia, en mayúsculas, que no me enseñaron una historia diferente, sino que me enseñaron a historiar, me enseñaron a estudiar, me enseñaron a contrastar, me enseñaron a despertar un espíritu crítico, a comprobar las fuentes, me enseñaron a dudar. Siempre recordaré que una de las frases que te quedan marcadas, ¿no? Que me decía mi profesor: tienes que ser como aquel niño de 3 años que se pregunta por qué a todo, ¿no? Pues tú tienes que afrontar una investigación precisamente así, dudando de que aquello que te dicen es verdad e intentando demostrarlo con las fuentes, ¿no? Como dice Carlos Martínez Shaw, con documento, documento, documento. Y precisamente por estas enseñanzas y esta manera de trabajar y esta manera de desarrollar mi primera carrera como historiador, empiezo a despegarme de esta ideología, empiezo a darme cuenta que todos aquellos hechos o supuestos hechos o historia que no fue, que sostenían mi ideología, no eran verdad, no eran lo que me habían contado, eran otra cosa. Y a partir de ahí empiezan mis dudas y a partir de ahí paso de ser un chaval muy independentista a hacer prácticamente una cruzada personal en explicar a la gente que tengan cuidado, que muchas cosas que les están explicando de nuestro pasado para que odien a los españoles no son verdad. Con esta idea escribo un libro en el cual, a diferencia de otros muchos que hay en el mercado que son de muy buena calidad y que tienen muy buena documentación, es un libro que lo planteo de forma diferente. Es decir, hay 2 partes muy diferenciadas. La primera parte sería el por qué, con qué intención, quién, desde cuándo existe este control, esta manipulación de la historia con un interés político. Y la segunda parte, que explico aquellos casos contrastados en el que esta manipulación ha tenido efecto, ¿no? Explicando, pues bueno, esta historia que se ha explicado realmente pasó así, según dicen estos autores. Es un libro que, pese a ser un libro de difusión, pues tiene 16 páginas de bibliografía de todos los libros que he tenido que consultar, de todos los bandos, para entendernos, para ir contrastando las fuentes y comprobando si realmente una cosa iba hacia la verdad o una cosa intencionadamente se estaba falseando, siempre con una intencionalidad política. Para explicar un poquito y ponernos en contexto, siempre me gusta referirme a una entrevista que en el año 74 le hacen en Televisión Española a Pla, donde le preguntan qué es un catalán, ¿no? Y él contesta que un catalán es un ser 100% español al que ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. Y esta sería la filosofía del porqué. Sería la filosofía del porqué porque la materia prima primigenia, cuando surgen los primeros conatos de nacionalismo al principio y de independentismo catalán después, de separatismo catalán después, parten de una Cataluña mayoritariamente españolista. Es decir, y aquí en Gerona lo sabéis bien, ¿no? Cuando estalla la guerra de independencia, surge en España un movimiento nacional moderno, en el sentido de que el pueblo toma conciencia de sí y se transforma en el pueblo soberano, en este caso con la coyuntura de los reyes que están en Bayona y se queda España sin gobierno y surge, digamos, desde abajo, se reconstruye un nuevo Estado que surge del pueblo y este pueblo despierta un patriotismo exacerbado, antifrancés y profundamente español, y sobre todo en Cataluña. Es en Cataluña uno de los territorios donde con más virulencia surge este movimiento y con más virulencia se lucha contra la invasión francesa. De hecho, también es paradójico, es en Cataluña, durante toda la guerra de la independencia, es el único territorio, exceptuando Cádiz, que fue la única ciudad que quedó sin conquistar al final de la guerra, que resistió, hasta que vino el contraataque, en que durante todo el periodo bélico estuvo en armas un ejército español dentro de Cataluña, porque estaba apoyado sobre todo por las clases populares y sobre todo por las clases populares del centro de Cataluña, es decir, el ejército español se refugió en lo que serían las comarcas de Olot, de Vic, etc.
Sería donde cogieron apoyo y recibieron apoyo de la gente, y a partir de aquí pudieron contraatacar y ir recuperando territorio. Partiendo, como digo, de esa base, de esos españoles que no tienen ninguna duda de que son catalanes y españoles y que una cosa no se desliga de la otra, de la primera mitad del siglo XIX, poco a poco vamos cambiando hacia el surgimiento de un sector dentro de Cataluña que ya deja de sentirse español y que entiende lo español como lo enemigo, ¿no? Como un contrario, como alguien con quien separarse y enfrentarse. A partir de aquí nace el primer movimiento nacionalista propiamente catalán, separado de lo español. Sobre todo, culturalmente nace a mitad del siglo XIX y políticamente coge fuerza, sobre todo en una fecha muy concreta, que es la pérdida de Cuba en 1898. En el momento en que se pierde Cuba, se reúnen los dos elementos esenciales para que un movimiento nacionalista, cualquiera de los muchos que ha habido, empiece a desarrollarse, que es un grupo, una élite intelectual dispuesta a este proyecto de separación por un lado, y una élite burguesa dispuesta también, que no tiene que ser toda la élite cultural ni toda la élite burguesa, pero si se unen estos dos elementos, la idea y el dinero para financiar y difundir esa idea, este movimiento nacionalista separatista empieza a triunfar. Con la pérdida de Cuba, algunos burgueses se plantean que el proyecto español no les conviene, se habían beneficiado mucho también de haber estado presentes en Cuba, y deciden impulsar a estos intelectuales que tímidamente habían empezado a desarrollar ideas separatistas a finales del siglo XIX. A partir de aquí cogen fuerza en lo político, empiezan a presentarse las elecciones municipales y poco a poco, desde ya, imagínense, hace ya más de 120 años, el movimiento independentista está vigente en Cataluña, con mayor o menor fuerza. Como anécdota me gusta explicar que ya en el cambio de siglo de 1900 a 1901 ya se brindó los grupos separatistas de Barcelona porque iba a ser el siglo de la independencia. Imagínense si ya llevamos años, ¿no?, en un proceso que se ha hecho larguísimo y que evidentemente no ha culminado con éxito, ¿no? Se ha ido alargando con el tiempo. Y eso también afecta mucho a cómo se ha tratado la historia en Cataluña. ¿Por qué? Todo movimiento de construcción nacional necesita unos cimientos sobre los cuales construirse, que siempre es la historia, el control de la historia. El explicar a tus ciudadanos lo que pasó de forma controlada y manipulada para orientarlos hacia un lado o hacia otro en sus sentimientos. Tú necesitas controlar el pasado y te lo han de hacer historiadores, te lo han de hacer científicos sociales, gente de prestigio, que hagan creer a la gente que lo que dicen es cierto. Esto por un lado. Y por el otro, y sobre todo en el caso catalán, es la lengua. Necesito apoyar este edificio de la lengua intentando expulsar a la otra lengua, ¿no?, para tener la preeminencia de una. Tenemos la base, el cimiento y el pilar. Me voy a centrar en la historia, que es lo que nos ocupa. Como decía, todos los nacionalismos, ya esto lo hicieron los nacionalismos español, incluso a finales del siglo XIX, lo hizo el inglés, lo hizo el francés, pues cogían la historia y la movían un poquito a la hora de explicarle a los libros de texto a los chavales, a la hora de hacer libros de difusión, pues le iban adaptando a sus necesidades, o bien para construir un país nuevo, o bien para consolidar un Estado ya existente. Esta era un poquito la estrategia, una estrategia antigua, pero que por la situación, por lo que les comentaba, de que estamos en un proceso independentista de 120 años, mientras que en otros países de Europa es algo del pasado, aquí aún se hace, y es más, se hace, como explicaré al final, con una virulencia y con una manipulación que ha llegado a límites muy exagerados, en el caso catalán, en comparativa con el resto de nuestro entorno europeo. ¿Qué es lo que... Como decía, lo mueve siempre una burguesía, una intelectualidad? Voy a hacer un salto en el tiempo, porque hay una continuidad, incluso existen movimientos independentistas de este cariz, ¿no?, con una intelectualidad y una burguesía en periodos que, digamos, son contrarios a la causa nacionalista, como pudo ser la dictadura de Primo de Rivera, como pudo ser Franco. Este contexto se mantiene vivo, solo nace en el año 60 y poco, creo que era 61-62, o sea que durante todo este periodo estos movimientos se han mantenido activos, pero me voy a referir sobre todo al último periodo, a partir de la Constitución del 78 y sobre todo a partir de la llegada de Jordi Pujol al poder, porque sobre todo hay un elemento, hay un documento que es el que explica exactamente la deriva que ha llevado Cataluña en estos últimos años y el proyecto
que ha hecho que de una Cataluña que se encuentra en Jordi Pujol en el año 80 excesivamente españolizada a sus ojos, en ir transformándola y pasar de un 3-4% de población independentista al 40 y pico % que hemos tenido hace relativamente pocos años, pese a que ha sido el periodo donde más autonomía se le ha dado a Cataluña. Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, que a medida que le damos más autonomía la gente tenga más desapego con el resto de España y quiera más independencia? Porque se ha trabajado en crear este desapego de los catalanes con el resto de los españoles. ¿Y cómo se ha hecho? Hay un documento que está en el libro, en el anexo del libro, completo lo que se publicó, aunque dispongo del original, que es un poquito más amplio y tiene nombres y apellidos. Este documento se llama Programa 2000. El Programa 2000 se filtra en prensa en el año 90. Es algo conocido, además en los grandes medios de comunicación, sale en La Vanguardia, sale creo que en El País también, sale en el Periódico de Cataluña. Es un documento conocido y allí te explican, es un think tank que reúne Jordi Pujol con la intención de desespañolizar a sus ojos y de transformar mediante la ingeniería social la corriente de opinión pública hacia la necesidad de la independencia de un nuevo Estado dentro de Europa, y al tanto con esto que no será Cataluña, sino serán los países catalanes. Es decir, este proyecto de Constitución Nacional abarcaría lo que es la zona de la Cataluña Norte, lo que abarcaría la Franja de Ponent, abarcaría Andorra, abarcaría Valencia, abarcaría Baleares y abarcaría la actual Comunidad Catalana. Este proyecto de países, de nuevo país, que se tendría que separar, en este caso, sobre todo de España y parte de Francia, es en lo que tiene que trabajar para convencer a la gente de que este es el futuro que todos queremos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen tocando varios elementos, evidentemente la historia, que es lo que me voy a centrar yo, es uno de los elementos esenciales que considera este documento que se tiene que controlar, pero también los medios de comunicación, también la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que ellos consideran claves para empezar a transformar a la gente, a convencerla y crear un grupo de trabajo especializado, y cada uno empieza a elaborar una hoja de ruta muy concreta que ellos se marcan ya en este año 90, que se puede hacer un seguimiento desde entonces y que punto por punto se ha ido cumpliendo. Ellos se marcan una serie de hitos. Tenemos que conseguir, por ejemplo, un Museo de Historia de Cataluña. El Museo de Historia de Cataluña se aprueba por unanimidad en el Parlamento en el año 93 y se construye un año después. Y es un museo que, como explicaré después, está diseñado para vender este producto, para vender la necesidad de separarse de España, porque España siempre ha sido agresora con nosotros, y de crear un nuevo Estado dentro de Europa que se llamaría Países Catalanes, ¿no? Y así trabaja un museo de historia que no tiene objetos de valor, no tiene objetos históricos, y que está diseñado, es un museo muy moderno y muy bien hecho, y está diseñado para comunicar, para transmitir ideas fuerza, que son los que el alumno, que tiene la obligación, todo alumno, de visitarlo, pues vaya absorbiendo y vaya naturalizando, entendiéndolas como la situación natural y la realidad y el futuro que tenemos que pretender por este pasado que nos están explicando. También se aprueba el hecho de que el SEGA II, que después también hablaré, sea el himno nacional de Cataluña, y que también se aprueba en el año 93. Se aprueba que el contenido de los libros de historia se tiene que supervisar por parte de la Generalitat. Se aprueba que los inspectores de educación también tengan que ser controlados por la Generalitat, precisamente para ir creando esta corriente de opinión. El tema de Països Catalans, solamente han de mirar el tiempo y saben como idea fuerza van poniendo el mapa del tiempo de los Països Catalans, no de Cataluña. Esto no se hace por casualidad, esto forma parte del programa 2000, forma parte de la intención de que la gente, que llevamos 20-30 años mirando ese mapa del tiempo, a un Estado que jamás ha existido, porque el concepto Països Catalans nace en el año 62 por Fuster, que era valenciana, pues esto lo veamos como lo natural cuando no lo es un proyecto. En el Museo de Historia pasa lo mismo. Una vez el programa 2000, que digamos sería esta herramienta, se pone en marcha, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que las tres ideas fuerza, digamos, los tres objetivos que buscan con estos mensajes en lo referente a la historia? Primero hay que hacer entender a los catalanes que no tienen nada que ver con los españoles, que son realidades separadas y diferentes. Esto se hace
explicando todos los hechos diferenciales que pueda tener un catalán, pues como uno de Zaragoza, y poniéndolos siempre y reforzándoles, y sobre todo ocultando todas aquellas diferencias que pueda haber entre un catalán del Valle de Arán y uno del Delta del Ebro, para entendernos. Somos diferentes y busco todas las excusas posibles de que somos diferentes del resto de los españoles, ocultando lo que nos hace iguales, y en el tema interior pongo encima de la mesa todo aquello que nos hace iguales y oculto lo que nos hace diferentes. Y voy trabajando en esta línea, ¿no? Esta sería lo primero de los objetivos. Somos diferentes y lo intento demostrar mediante la historia. Después viene la segunda parte, somos enemigos. Es un elemento extraño, ya lo tengo conseguido, ya he convencido a la gente de que ya no es española, de que es otra cosa, y encima el español es alguien malvado que a lo largo de la historia pues, nos ha sometido, nos ha invadido, y por esto utilizo la historia. ¿Y qué es lo que hago? Pues, por ejemplo, si cojo la Guerra de Sucesión, yo la explico de tal manera que parezca que la Guerra de Sucesión de 1705 a 1714 fue una guerra de España contra Cataluña. Todos aquellos elementos que pueda haber de confrontamiento civil entre catalanes los oculto. Si tengo que hablar de abusos de los militares, hablo de los abusos de los militares del ejército borbónico, pero los abusos militares del ejército austracista los oculto. Que los documentos de la época digan que los que más abusaron contra la población civil durante la Guerra de Sucesión fueron los migueletes catalanes, porque eran fuerzas irregulares y muy difíciles de controlar, los oculto. Aunque escoges la documentación de la Diputación del General o Generalitat y prácticamente todas las quejas venían encaminadas por los abusos de los migueletes. Pero como esto te rompe el discurso de que los malos son los españoles y las víctimas los catalanes, son elementos de la historia con los que yo juego y los que me interesa los exalto y los que no los oculto. Por ejemplo, en el tricentenario, que se celebró en el año 2017, uno de las actividades que promovieron era una exposición que hablaba del terrorismo militar borbónico durante la Guerra de Sucesión y enumeraban todas las barbaridades, algunas reales y otras supuestas, que habían hecho las tropas borbónicas en Cataluña. Pero sin embargo las del otro bando, que más o menos, no voy a decir que fueron más, pero vamos a decir que fueron más o menos lo mismo, no existen, desaparecen. Y esto no es casualidad, esto se hace con la idea de provocar, porque evidentemente cuando te narran, y puede ser verdad, te narran entrar en un pueblo de unas tropas que violan, que matan, que queman, evidentemente que tú sientes un sentimiento de rechazo ante ese abuso, ¿no? Pero claro, si te están ocultando que es que, bueno, hay un caso de un país de Lérida que me dice que por la mañana venían unos y por la tarde venían los otros, o sea que recibió por todos los lados el pobre hombre, pero te ocultan los que venían por la tarde, pues ya te están manipulando realmente y te están haciendo despertar una serie de sentimientos negativos de forma intencionada a través de argumentos razonables. Es decir, con una ciencia que es la historia, mediante argumentos supuestamente razonables, lo que te están activando son sentimientos negativos. Este es el arte de por qué también se utiliza la historia, ¿Qué es lo que por qué también les interesa controlar la historia? Les interesa controlar la historia para inventar un pasado supuestamente separado del resto de España y que fue muy bien. Yo intento inventar, por ejemplo, se hizo también en el año 88 la campaña del Milenari, que fue una cosa incluso muy discutida por los historiadores académicos catalanistas, porque ya era rebasar muchos límites, ¿no? O sea, hasta cierto punto podemos tocar, pero no tanto, pero que decía que Cataluña era una nación más antigua de Europa y que tenía 1000 años por un hecho que no tenía nada que ver con... Bueno, de hecho, como curiosidad, el nombre de Cataluña no existía aún, le quedaba 300 años para que un autor, en este caso de Pisa, escribiera por primera vez en un documento la palabra Cataluña. Bueno, pues se supone que ya teníamos Estado, o éramos nación hace 300 años antes, ¿no? Porque cogen un tema del conde de Barcelona que rompe vasallaje con el rey de Francia, con el rey Franco. No tiene nada que ver, aquello no tenía nada que ver con Cataluña, pero la idea es, venimos de una nación que tiene 1000 años, mientras que España nació en 1812. Es un poco el argumento. Nosotros venimos de antiguo, pero en el fondo es otra falsedad. Es otra falsedad y a través de ese pasado imaginado, ese pasado en que éramos una superpotencia en el Mediterráneo, de que éramos completamente independientes, cuando en realidad pertenecíamos a la corona de Aragón, no corona catalana aragonesa. Esto de corona catalana aragonesa se inventa en 1872. Siempre se había llamado corona de Aragón. Y agrupaba una serie de reinos y de señoríos, de principados, de condados, en los cuales estaba, por ejemplo, el condado de Barcelona, pero
pero que el nombre que tenía ese estado era Corona de Aragón. Pues llegan al extremo de manipular y de esta obsesión que nace no con el programa 2000, ya nace a finales, como decía, del siglo XIX, de intentar demostrar que éramos, cuando éramos independientes, pues éramos un estado maravilloso, que lo podemos ver tanto en la documentación como lo podemos ver también físicamente, ¿no? A finales de, no sé si, seguro que la mayoría han estado en el barrio gótico de Barcelona. Bueno, supongo que también sabrán que no es gótico, o sea, no es de la Edad Media. Es un barrio construido a finales del siglo XIX. Pongo como dos ejemplos: la fachada de la catedral la financia Girona, que es un banquero muy potente de la Barcelona del siglo XIX. El arco este del puente, el puente del obispo, ya no es de nueva construcción, o sea, es una invención de en torno, me parece que se inaugura en torno a 1924, 25, 28. Y curiosamente después, en el año 30 y poco, Turismo de Barcelona ya publicó unas postales diciendo el antiguo puente del obispo, como si fuera ya de tal, y olía nuevo aún aquello, porque tenía muy poquitos años. Pero todo este revisionismo que funciona también mucho en el resto de los nacionalismos europeos. Es una cosa que está de moda, el reconstruir, el deshacer lo real y construir una cosa imaginada, porque además el barrio es muy bonito. Pero es que se cargaron el original, que no era tan bonito realmente, ¿no? Esto pasa porque se reconstruye también con la intención de diseñar, en el caso de Puig i Cadafal, el modelo de lo que tenía que ser la casa nobiliaria catalana. Yo lo conozco muy bien por el caso Leridano, porque él diseña la primera en torno a principios del siglo XX, diseña el modelo de casa, digamos, señorial catalana, con una entrada con arco de medio punto, etcétera, una serie de detalles, que se empieza a ver en el barrio gótico de Barcelona, pero cuando remodelan la Paeria de Lleida, que es el antiguo palacio de los Sanaúja del siglo XIII, y lo remodelan, tengo las fotos de cómo era antes de la remodelación en los años 20, lo tiran abajo, lo que era verdad, lo que era el original, y reconstruyen según Puig i Cadafal. O sea, no tiene nada que ver lo real con lo imaginado, pero de esta manera lo que hacen es igualar, ¿no? Que más o menos todas las casas en Cataluña, todas las casas nobiliarias, tienen el mismo aspecto, pero lo tienen porque se han rehecho para que tengan el mismo aspecto, ¿no? Otro de los temas importantes a la hora de controlar el relato de la historia, no solamente decir que somos diferentes, no solamente decir que somos víctimas y ellos son nuestros enemigos, no solamente, también viene el tema de que somos superiores, ¿no? Somos superiores. En el caso del independentismo catalán, esta superioridad ha venido por una supuesta capacidad muy pretérita de los catalanes a vivir en democracia. Es decir, la democracia catalana, o somos demócratas los catalanes a diferencia de los castellanos, por ejemplo, porque nosotros tenemos una Generalitat desde 1359. Nosotros tenemos el primer parlamento de Europa, ¿no? Nosotros tenemos... El parlamento real. Ahí voy. Es que hay una frase, yo le llamo el síndrome de Pau Casals. Hay una intervención de Pau Casals en el año 71-72 en la ONU, donde es un hombre muy mayor, es muy buena persona por lo que tengo entendido, un hombre culto también, y él habla de Cataluña, hace un discurso en inglés muy corto, que habla de que Cataluña ahora es una región, pero antes fue un gran país, fue la primera nación de Europa, fue el primer parlamento del mundo, la cuna de la ONU. El hombre se vino arriba hasta que se echa a llorar y se abraza al director, no recuerdo el nombre sí, Utan, ¿no? Emocionado y tal, ¿no? Bueno, y esto ha pasado como cierto, y de hecho en Madrid, que estuve no hace mucho, pues lo habían exhibido varias veces este vídeo, y lo notaba pues que todo lo que decía este hombre era verdad, y no dijo ni una verdad. O sea, todo lo que dijo eran invenciones que ya había aprendido en la escuela, en este caso supongo que la escuela de la República o de la Mancomunidad, cuando era chaval, y que eran ideas fuerza de sentirse superiores, de que somos esto, cuando realmente no pasó. El Parlamento, que son parlamentos medievales, tampoco no tienen nada democráticos, ¿eh? Pero el primer Parlamento se creó. En el tema de la ONU es por lo de la Pau i Treva de l'Abat Oliba. Ellos se inspiran en que aquí empezaron a decir que esto era la cuna de la ONU, cuando fue un tratado entre unos pocos condes del sur de Francia y del norte de la actual Cataluña, y que llegaron al acuerdo de no matarse los domingos y no matarse en las sagreras y no robar en las iglesias y poco más. Y de hecho, el conde de Pallars
se negó a firmar y se dedicaba a matar los domingos y en sagreras para demostrar que no estaba de acuerdo con el tema, ¿no? O sea que este acuerdo, que además se repitió por toda Europa, este tipo de acuerdos durante la Revolución Feudal, pues evidentemente no son el origen de la ONU, pero estas ideas de superioridad, ¿no? De superioridad se van repitiendo. Dentro de cómo se puede tocar elementos de la historia para generar este sentimiento de rechazo a lo español, uno de todos los ejemplos que me gusta poner encima de la mesa aquí, en el libro hay un montón de capítulos, ¿no? Con un surtido de lo más diverso de ejemplos, dentro de cómo se hace, de qué manera y después cuál es el origen. Un tema es el Segadors, que a lo mejor algunos lo conocen, ¿no? El tema del Segadors pasó a ser también a principios de los 90 oficialmente el himno nacional de Cataluña, con la letra que todos conocemos, ¿no? Es una canción de siega antigua, secular, ¿no? Esto es indudable, pero lo que es más dudoso es la letra, porque la letra actual realmente sale tanto de Alió como de Guanyabens en 1899. Diseña esta letra que conocemos, ¿no? De Catalunya triunfant, torna a ser rica y plena, fent darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, refiriéndose a los castellanos. Este himno, la letra se refiere a la rebelión al Corpus de Sangre en 1640, ¿no? Donde los segadors se dedicaron a perseguir castellanos por toda Barcelona y matarlos con las hoces, ¿no? Pues mataban, pues, el himno del Segadors, el himno de Cataluña, está refiriéndose a esta matanza que se produjo de castellanos por Barcelona en 1640 con lo de Bon Cop de Fals, ¿no? El Bon Cop de Fals no es para segar, es para segar cabezas, no es para segar, para entendernos, porque lo dice claramente esta letra, que además fue muy discutida cuando salió, ¿no? De hecho se prohibió no por catalanistas, sino se prohibió porque el mensaje era bastante viscoso, ¿no? Y sanguinario. ¿Y cuál es la ironía de todo esto, ¿no? Que hay un libro publicado por Ayats en el año 14, que además viene con un CD, donde explica que la antigua canción del Segadors, que cantaban el Segadors cuando iban a la siega, era una canción erótica. La letra, aunque no tiene pérdida, no tiene nada que ver con matanzas, no tiene nada que ver con la guerra de 1640, sino que hablan con mucha picardía y con un tonito bastante subido de tono de la relación entre un joven segador y la dueña de la finca, ¿no? Y bueno, la dueña de la finca le pide que le siga lo que lleva debajo del delantal, por decirnos, entre otras cosas. Es una canción que no tiene nada que ver, y de esta canción inocente, de siega, picantona, la transforman para hacer y dar un mensaje de odio. Un mensaje de odio que se ha convertido en nuestro himno, ¿no? Que se ha tomado precisamente muchas veces porque no nos damos cuenta el contenido de lo que dice, se ha asumido con naturalidad cuando realmente está diseñado y está pensado ya desde un primer momento y se pone y se impone como himno nacional en el año 1993 con esta idea, ¿no? Es otro pequeño bombardeo de ideas a la gente para naturalizar este estado de repulsa hacia lo español y de odio hacia lo español, porque aquí ya pasamos ya directamente al odio. Los ejemplos, como les digo, son muchos. Casi que preferiría, una vez expuesto y más o menos qué consiste el libro, y para no darles más pistas y para invitarlos a comprar el libro y que consulten más, a la librera que ha venido amablemente a vendernos los libros en este acto, me gustaría pasar a las preguntas, si no tiene inconveniente, y si puedo contestarles, pues gustosamente lo haré. Muchas gracias por su paciencia. Magnífica introducción, como era de esperar. Bien, antes de iniciar las preguntas, una cuestión interesante. Ha estado aquí en la sala un nacionalista catalán de pura cepa que se ha escuchado, después se ha marchado con otra persona, es una familia que sea independentista. Esta persona ha sido abogado, magistrado, ha sido candidato por los primeros estados catalanes. Pero de hecho, a escuchar, y ha venido, no sé si ha comprado el libro o no, pero lo ha guiado. Y ha estado pues 20 minutos en el lloro escuchando. Con lo cual, cuando presenté en mi tierra, un dato interesante. Vinieron a la asociación que te invitó, vinieron 3 personas con su caso,
Y compraron el libro. Bien. Compraron el libro. Es que, sobre todo, despierta el hecho de que yo haya... Porque yo siento y comprendo perfectamente por qué llevan el lazo. Lo puedo comprender porque yo he estado en ese lado también. Y yo he recibido una serie de información que me ha hecho pensar como ellos. Y yo creo que es mi deber también intentarles al menos despertar un poquito la duda para que no se crean todo lo que les digan. Este libro es una herramienta que además viene toda datada y toda perfectamente documentada, precisamente para que a lo mejor aquellas cosas que me hicieron empezar a dudar a mí, les puedo hacer dudar a ellos, porque en el fondo todo este proceso entiendo, y por eso hago lo que hago, no puede acabar bien, porque lo que hace y se fundamenta es en el odio. La clave de todo es que se fundamenta en el odio entre una comunidad. Porque recuerdo que entre el público había un matrimonio y que él era nacionalista y la mujer andaluza y nada nacionalista. Y realmente, como lo vi también, les comenté que realmente lo que están provocando es no solamente la ruptura de un territorio con otro territorio, es ruptura de familias, ruptura de amistades, ruptura de... y que en el fondo es por cosas que no pasaron. O sea, es hacerte enfadar con otra persona que no conoces o que conoces por algo que no ha pasado. O sea, porque ya te han ido creando esta mala baba cuando te empiezas paras y reflexionas y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué estoy liando esto? ¿Y hacia dónde voy? ¿Y qué voy a conseguir? Si en realidad es una absoluta estupidez con todo el respeto. O sea, yo recuerdo que me sentí ofendido y enfadado por todas aquellas cosas que me habían explicado, que además yo había defendido a mi familia, claro. Yo era el único prácticamente, ¿no? Yo tenía mis peleas en casa con este tema. Y que yo iba de listo, porque yo era el que había leído. Y que en el fondo, por muy de listo que fuera, resulta que el que estaba equivocado fuera yo, pues es algo que también al orgullo afecta. ¿No? Por eso también lo puedo comprender. Es que es un tema duro salir de ahí. O sea, es un tema, a mí me costó, lo hice solo, pero me costó años, no es fácil. Por eso, que haya leído es bueno. Si lo ojea un poquito, si duda y tal, bueno. El tema es que no están las cosas tan claras, ¿no? Este caso concreto, y de hecho, su padre fue excombatiente en la de Falange. Esto es así. Bueno, yo antes de reiniciar mejor dicho, unas preguntas, deciros que el 9 de mayo, si Dios quiere, habrá una conferencia titulada Los católicos ante los impuestos, dados por un fiscalista, un licenciado en Derecho y graduado en Administración Pública, Administración de Empresas, que es, ha hablado ya que una vez, que es Jesús de Miguel, Javier de Miguel Flores. Bueno, también él es especialista en historia, pero también te hago un poco la fiscalidad, ¿no? Bueno, y ahora iniciamos el turno de preguntas, que estoy yo porque no soy presidente. No, también son dos cosas cada más. Yo tenía entendido, y estoy equivocado y reconozco mi ignorancia, yo tenía entendido que el Ségalos, el origen era religioso, que lo cantaban en plan religioso los campesinos, no en un aspecto erótico, a no ser que se hiciera una transpolación de lo religioso al erótico. Esto no lo sé. Es la primera vez que yo tenía entendido que era una canción religiosa como las mayas, las serranías. Esto es una cuestión. Y la segunda cuestión es un comentario que lo he hecho varias veces, que realmente estábamos tan mal porque nunca había en Cataluña un fermento separatista tan fuerte como ahora. Porque en la Segunda República, a pesar de Companys y compañía, el partido separatista, propiamente dicho, era Esquerra Catalana. Esquerra Republicana de Cataluña era menos independentista que la había separatistas, pero no todos eran izquierdistas republicanos catalanes, pero no eran realmente separatistas. Companys, en el fondo, era un anarquista reconvertido a Basiasi además era un hombre que se metió al separatismo por una decepción militar, porque se creía injustamente tratado porque no le habían dado una medalla militar, que a lo mejor tenía razón, que no lo sé. Era teniente coronel de ingenieros. Esas cosas que sí. Y bueno, era de Milano, había hojas blancas. ¿No? Sí, tiene unos planos de la Cervera. De familias de artistas. Era muy bueno. ¿Cómo? No,